Hola, Dios te bendiga. Bueno, espero que estés bien en esta tarde. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite estar compartiendo su palabra, escuchando lo que Él tiene para decirnos en este tiempo. Un tiempo, podemos decir, calificarlo de alguna manera más que difícil, un tiempo donde vemos las dificultades, vemos problemas. Si miramos a nuestro alrededor, vemos tanta necesidad, tanto sufrimiento. Y aún en nuestras propias vidas podemos estar pasando por estas cosas. Y hoy quería compartir una palabra de parte del Señor, que el Señor hablaba a mi corazón, ¿no?, de muy temprano. Y hablaba de resiliencia. ¿Qué es esta palabra?, ¿no? Es un término utilizado más que nada en la psicología. Es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas, ¿no?, como la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier dificultad que cause un trauma. Entonces es esa capacidad de poder superarnos. Pero ¿dónde radica esta capacidad de poder superarnos? Bueno, es en parte nuestra ayuda, nuestra propia ayuda, ¿no? Sacar fuerzas. Muchas veces ante una circunstancia decimos, ¿de dónde saqué fuerzas como para hacer esto, como para hacer aquello otro? ¿Por qué actué de esta manera? ¿De dónde tuve la fuerza, no? Y qué más aún los hijos de Dios, que sabemos que recibimos una ayuda divina. Y hoy quería compartir esta palabra que le puse como título Depende de vos, ¿no? Esto de salir adelante, esto de revertir una situación, de esto de poder transformar aquello que pareciera imposible, aquello que pareciera que no lo vamos a lograr. Depende de nosotros, pero no de nosotros en cuanto a nuestras fuerzas, sino depende de nosotros en cuanto a creerle a Dios lo que Él ya ha dicho. Vemos el pueblo de Dios que en muchas oportunidades pasó por pruebas, por contiendas, aún por luchas, ¿no? Luchas de carácter de guerra, ¿no? Y ha vencido pueblos que en la parte natural hubiera sido imposible que un pueblo de campesinos como eran los israelitas, hombres que no estaban preparados para la guerra, vencieran ejércitos poderosos con carros de a caballo, con numerosos números de soldados. Sin embargo, ellos en más de una oportunidad miraban a los ejércitos que tenían enfrente y tenían temor porque era imposible humanamente afrontar esa batalla y más imposible aún ganarla. Sin embargo, depende de vos, por eso le puse este título, porque también dependió de ellos el creer a lo que Dios les había dicho. Dios en más de una oportunidad le dijo, yo les voy a dar esta tierra, yo le voy a dar en sus manos a estos enemigos, yo los voy a hacer vencer, y les daba estrategias Dios para poder llevar adelante la guerra y para poder llevar adelante lo que Dios le había dado, ¿no? Y en más de una oportunidad inclusive Dios le dice, esténse quietos y verán la salvación que yo voy a hacer hoy con vosotros. Y en otra oportunidad el Señor ordenó a que cantaran y adoraran, y el Señor se encargó en la batalla. Y yo quiero compartir esta palabra hoy que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 6. Voy a leer algunos versículos comenzando con el versículo 11 y después voy a entrar un poquito en la historia de esta palabra. Dice así el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que estaba en Ofra, la cual era de Joás Adbezirita, hijo de Gedeón. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este pueblo estaba siendo atacado por un pueblo vecino que eran los madianitas, ¿no? Entonces cuando ellos hubieran preparado todo, la siembra, todo, y venía el tiempo de la cosecha, bajaban, descendían los madianitas y les robaban todo lo que ellos estaban cosechando, ¿no? Y este Gedeón estaba guardando, en el lagar estaba golpeando, sacudiendo el trigo, ¿no?, para esconderlo de los madianitas. Y fíjate lo primero que nos está mostrando la palabra, que él estaba en el lagar, que no era un lugar donde era para trillar el trigo, ¿no? Ese era el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino, ¿no? Y ahí en ese lugar, vamos a ver lo que va a acontecer. Dice versículo 12:
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, mi Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjate que lo primero que Dios le dice es, Gedeón lo conoce por su nombre, lo primero. Y después le dice, varón valiente, esforzado y valiente. Y vos sabés que muchas veces nosotros no tenemos este concepto de nosotros mismos. Nosotros tenemos muchas veces un mal concepto de nosotros. Nos consideramos incapaces, nos consideramos que no servimos, nos consideramos que no podemos. Sin embargo, dice que el ángel de Jehová le dijo a este varón valiente y esforzado, ¿no? Y yo me imagino que Gedeón, en esto que estaba pasando, en este temor, estando en un lugar que ni siquiera era el que tenía que estar, porque estaba trillando el trigo en el lagar, así que ni siquiera en el lugar donde tenía que estar, pero vino la voz de Dios, vino palabra de Dios para su vida, y le está dando una palabra de aliento, le está diciendo el Señor que era un varón esforzado y valiente, ¿no? Entonces, este hombre, me imagino que en ese estado de depresión, en ese estado de desánimo, en ese estado de imposibilidad que se encontraba, ¿no? Por todo lo que estaba aconteciendo, él estaba preparando el trigo para esconderlo, para que los madianitas, cuando descendieran, no le robaran lo poco que tenía, ¿no? Y en esto el Señor le está diciendo, varón valiente y esforzado. Y me imagino a Gedeón, cuando Dios le está diciendo esto, preguntándose: ¿a mí me estás hablando? Que estoy pasando por todo esto. Y es un acto prácticamente de cobardía el que estoy haciendo, de estar trillando el trigo, limpiando el trigo, sacudiéndolo en este lugar que ni siquiera es el lugar donde tengo que estar, pero estoy metido acá por temor, para guardarlo en vez de hacer frente a esta situación. Sin embargo, Dios le está hablando a este varón como nos está hablando hoy a cada una de nuestras vidas. El Señor te está diciendo, dice la palabra, varón esforzado y valiente. Y el Señor te está diciendo, mujer esforzada y valiente. Pero no por nosotros, no por nuestras capacidades. No es porque seamos nosotros fuertes, porque somos débiles muchas veces en nuestro proceder, en nuestro actuar, en nuestra persistencia muchas veces somos débiles, sino que estamos siendo varones y mujeres valientes porque el Señor está con nosotros, y somos esforzados porque el Señor dice su palabra que es el que nos esfuerza, es el que nos da la fuerza para poder salir adelante. Y fíjate lo que responde Gedeón, lo mismo que respondemos nosotros muchas veces ante la adversidad. Dice, Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No? Y muchas veces nosotros decimos, si Dios está con mi vida, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad económica? ¿Por qué estoy pasando por tantas circunstancias por las cuales Dios permite que pasemos, ¿no? Y esta pregunta de este varón, no solamente él se sentía poco, él no se sentía capacitado, sino que también se siente como abandonado por parte de Dios, ¿no? Y dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y es la pregunta que nos hacemos muchas veces: ¿por qué ha venido esta prueba? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿No? Y dice la palabra, ¿y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No? Nosotros conocemos de Dios, algunos lo conocen más en profundidad, más en la intimidad, pero otros conocen a Dios por lo que le han ido transmitiendo otras generaciones, o por un amigo o por un familiar, pero conocen de Dios, ¿no? Entonces se preguntan, ¿no? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Porque eso se transmitía de generación en generación, lo que Dios había hecho con ellos, como Dios lo había rescatado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y dice, y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos de esta manera, desamparados, como que Dios nos ha entregado en manos del problema, en manos de la circunstancia difícil, en manos de la enfermedad? Sin embargo, dice la palabra de Dios, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta
esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y fíjate que la palabra de Dios está diciendo, este varón tenía fuerzas o fortaleza necesaria para quejarse, como nosotros. Muchas veces nos levantamos y estamos quejándonos constantemente y diciéndole a Dios por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, pero en vez de usar esas fuerzas para creerle a Dios y en el nombre del Señor Jesús enfrentar las cosas que han venido. Por eso el Señor le dice, ve con esta fuerza, esto que estás usando para quejarte, este tiempo que estás usando para estar poniendo reproches, este tiempo que estás perdiendo, quejándote, úsalo para ir y enfrentar la situación. Úsalo para hacer lo que yo te mando a hacer. Y fíjate que le dice el Señor, ¿no te envío yo? ¿No? El Señor le está diciendo, anda seguro, no importa lo que está pasando, no importa cuán poderosos o cuán grande sea el número de los madianitas o cuánto les hayan causado daño durante todo este tiempo, no importa lo que estés pasando, no importa el tiempo por el cual hayas venido pasando las distintas dificultades, los distintos problemas, sino que el Señor te dice hoy que con esas fuerzas que Él está poniendo en tu vida, que con esas fuerzas que Él va a renovar a partir de este día, vas a poder enfrentar la adversidad. Y el Señor te dice, no te envío yo. Si el Señor te está ordenando a levantarte en el nombre de Jesús y a enfrentar la adversidad, es porque el Señor ya te ha dado la victoria, pero tenés que creerlo vos. Por eso la palabra yo le puse de título, depende de vos y depende de mí también, de enfrentar la adversidad, pero no enfrentarla cobardemente, sino enfrentarla conforme Dios nos está diciendo que lo enfrentemos. Nos está diciendo que somos varones, que somos mujeres valientes y esforzados y que Él nos está enviando. Entonces no tenemos que tener temor, tenemos que enfrentar la adversidad, tenemos que pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y fíjate, dice el versículo 15, una vez más, Gedeón, poniendo trabas o poniendo su corazón, su incredulidad, ¿no? Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Es decir, él sigue poniendo excusas, la misma excusa que nosotros ponemos. Ay, Señor, mi marido no va a cambiar más. Ay, Señor, mis hijos no van a cambiar más. Ay, Señor, ¿cómo voy a encontrar un trabajo si ahora están despidiendo a la gente? Ay, Señor, ¿cómo me voy a sanar, Señor, si no tengo para comprar la medicina que necesito? Todas esas excusas son las que ponemos nosotros. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo voy a hacer tal otra? Pero el Señor no te está diciendo esto. El Señor te está diciendo que eres varón, mujer, valiente y esforzado. Y el Señor te está diciendo, ¿acaso no te envío yo? Entonces el Señor ya te está dando la bendición. El Señor ya te está dando la victoria en cada circunstancia. Y fíjate, versículo 16 dice, Jehová le dijo, y le está aseverando el Señor, le está dando la garantía al Señor, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y qué bueno es esto, porque el Señor le está dando una seguridad. El Señor le está dando una garantía. El Señor le está diciendo, no solamente que te lo vengo diciendo, no solamente que te lo vengo hablando, no solamente que te estoy mostrando que quiero hacer la obra a través tuyo, sino que el Señor le está diciendo, ahora, ciertamente, yo estaré contigo. Y el Señor te está diciendo, no solamente que te ha venido hablando, no solamente que está mirando tu necesidad, no solamente que el Señor te está diciendo, no te envío yo, no solamente que el Señor te está dando un título, una categoría de valiente y esforzado, no solamente que el Señor te está diciendo que Él está tomando control de todas las circunstancias, sino que ahora el Señor te está aseverando, te está asegurando que ciertamente
yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Y qué son los madianitas? ¿O qué representan los madianitas? En aquel momento era el pueblo que les robaba la bendición, era el pueblo que los oprimía, era el pueblo que atacaba cuando ellos trataban de levantar cabeza, cuando trataban de guardar la cosecha, era el pueblo que venía y atacaba. Y en este tiempo los madianitas son los problemas, son las enfermedades, es esta pandemia que ha venido sobre cada región, sobre cada nación. Pero el Señor te dice, ciertamente yo estaré contigo. El Señor te dice que ciertamente Él estará contigo y vas a derrotar toda adversidad, y vas a derrotar todo problema, y vas a derrotar todo aquello que se levante contra tu vida, porque no es con tus fuerzas, no es que nosotros podamos hacerlo. Acá este hombre se estaba reconociendo, un hombre prácticamente que no tenía valor alguno, como nosotros. Nosotros no tenemos valor alguno, seguramente no lo tenemos para la sociedad, pero para Dios tenemos un valor preciado, un valor que es incomparable, incalculable, que es el valor que Jesús pagó a través de su sangre en la cruz del Calvario. El Señor nos está diciendo que Él nos está mirando de una forma especial, porque sabe que Dios nos mira a través de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos un valor importante. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser y que somos hombres y mujeres valientes y esforzados. Valientes porque nos animamos a creer a la promesa. Esforzados porque vamos a esforzarnos a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras luchas personales, a pesar de que muchas veces flaquea nuestra fe, nos vamos a esforzar para creerle en este día lo que Dios nos está diciendo. Y vamos a saber y vamos a responder la pregunta que Dios le estaba haciendo a Gedeón y que también te la hace a vos y que me la hace a mí en esta tarde. No te envío yo, el Señor te está enviando, el Señor te está dando la orden, el Señor te está mostrando cuál es la salida, el Señor te está mostrando cuál es la respuesta. Y no solamente que el Señor nos está haciendo reflexionar y recapacitando que Él nos está enviando, sino que el Señor también nos dice y nos asegura que ciertamente Él estará con nosotros y derrotaremos, dice la palabra, derrotarás todo a los madianitas como a un solo hombre. Y qué bueno es esto, porque el Señor te está dando la certeza que va a darte la victoria. ¿Cuál es el madianita que está atacando tu vida? ¿Cuáles son los madianitas que están atacando tus hijos? ¿Cuáles son los madianitas que están atacando tu salud? ¿Cuáles son los madianitas que están atacando tu fe? ¿Cuáles son los madianitas que están atacando tu economía? Porque hoy el Señor te dice que los vas a derrotar, que Él te va a dar la victoria. Ciertamente el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar con cada uno de nosotros, pero solamente depende de vos y depende de mí creer a lo que Dios nos está hablando en este día. Y yo quiero orar por tu vida, quiero orar por esta palabra, quiero orar para que esta palabra haga vida en tu corazón. Si estás ahí en un lugar apartado, si estás ahí tristemente como estaba Gedeón sacudiendo el trigo en un lugar que ni siquiera tenía que estar, con temor, estás pasando de este tipo de cosas, ciertamente hoy el Señor te dice que Él está contigo. Ciertamente hoy el Señor te dice que te va a dar la victoria. Ciertamente el Señor te quiere sacar de ese lugar equivocado, de ese lugar donde vos estás de temor, de miedos, de fobia, de angustia, y darte el lugar que Dios tiene preparado para vos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Ha dado la victoria a cada una de nuestras vidas. Por eso hoy el Señor te dice, varón, mujer, valiente y esforzado, yo estoy contigo, ciertamente yo te voy a dar la victoria. Créelo, porque si Él lo dijo, así lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. El Señor lo dijo y Él lo hará. Y así como le dio
la victoria. Después te invito a que leas la palabra y que sigas escudriñando. Gedeón duda y pide pruebas, y como nosotros muchas veces queremos la seguridad y queremos, Señor, ¿será esta tu voluntad? Y el Señor nos muestra que es la voluntad de Dios, y el Señor nos muestra que está con nosotros, pero es la esencia del ser humano tener muchas veces duda. Por eso depende de nosotros en este tiempo la resiliencia, es decir, cambiar las circunstancias, superar las circunstancias, ¿no? Todo aquello que te está haciendo daño, superarlo, creerle a Dios, creerle a su palabra y creerle a su Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros. Quiero orar por tu vida, quiero orar por esta palabra. Si estás pasando por esto, si te consideras que no podés, si te consideras que ya no hay una oportunidad, yo quiero decirte que el Señor te está diciendo en esta tarde que ciertamente Él estará con vos, que ciertamente Él te dará la victoria. Y oramos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, en el lugar donde te encuentres, cerrá tus ojos y pedirle a Dios que Él haga la obra, que se lleve toda carga, que se lleve toda preocupación, que se lleve toda duda de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces queremos escondernos, Señor, del enemigo. Queremos, Señor amado, hacer las cosas, Señor, y con tanto temor estamos muchas veces, Señor. Señor amado, pero te pido en esta hora, Señor, que esta palabra esté haciendo vida en cada corazón, Señor. Toda angustia, Señor, todo temor. Señor amado, toda depresión, en el nombre poderoso de Jesús. Yo ato todo espíritu de angustia, todo espíritu de depresión, todo espíritu de desánimo. Señor, en el nombre de Jesús, los echo fuera de las vidas ahora. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento, Señor amado, que ha puesto el enemigo, en el nombre de Jesús, se va ahora de las mentes. En el nombre de Jesús, Señor, y declaramos tu palabra. Mujeres valientes y esforzados, Señor amado, porque tú nos estás dando la victoria, porque tú así lo has prometido. Y tu palabra nos dice, Señor, que ciertamente tú estarás con nosotros. Ciertamente tú, Señor, nos darás la victoria y venceremos, Señor, a los madianitas. Venceremos la enfermedad por la cual estamos atravesando. Venceremos, Señor, los problemas económicos. Venceremos, Señor, en el nombre de Jesús, los problemas, Señor amado, familiares. Señor, venceremos todo problema de adicción. En el nombre de Jesús, venceremos todo problema, Señor amado, que tengamos emocional. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, declaramos esta palabra, que tú nos das la victoria, Señor. Y la palabra, Señor, nos dice que venceremos a los madianitas como a un solo hombre. Esto significa, Señor, que obtendremos la victoria sin esfuerzo prácticamente. Solamente creerte a ti, Señor, y tú lo harás para la gloria de tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, en este día. Yo te doy gracias y te bendigo. Bendice esta palabra, Señor, y bendice, Señor, a cada uno de los que la va a escuchar. Señor, yo sé que tú vas a hablar a los corazones. Yo sé que muchos necesitan, Señor, de esta palabra, Señor, así como la necesita mi vida. Pero, Señor amado, tu palabra, Señor, nos enseña que depende de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y a ti, solamente a ti sea la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y no te olvides que depende de vos.